Estamos en comunicación telefónica con Mercedes Trimarchi, diputada en la ciudad de Buenos Aires, de Izquierda Socialista, FIT Unidad. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda y Claudio Gallo también. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, Mercedes, vimos que estuvieron haciendo desde tu lugar de trabajo hay una denuncia sobre los negociados de AUSA con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También un poco hablaste de los tarifazos y de lo que creció la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, que no es novedoso, ¿no? Porque viene creciendo de hace varios años la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Pero bueno, ahí queríamos que nos cuentes un poquito el argumento de tu denuncia y cómo ves este presente que es tan nefasto para todas las personas que pensamos de otra manera. Claro, nosotros la semana pasada tuvimos sesión en la legislatura y como el gobierno, y acompañado por los bloques mayoritarios, votaron a favor de un nuevo endeudamiento de AUSA, aprovechamos para denunciar los negociados que tiene la empresa AUSA, porque no solo ahora se va a endeudar, sino que viene aplicando tarifazos tremendos de un 200% en los últimos 3 meses en lo que son todos los peajes, ¿no? Y como contracara, contrastamos que en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que el gobierno se jacta de tener equilibrio fiscal, superávit fiscal, etcétera, la pobreza está creciendo y algo que es muy cruel, que en un año se duplicó la indigencia, claro, que llegó a un 15%, es decir, que el 15% de las porteñas y los porteños hoy están por debajo de la línea de indigencia, es decir, que no les alcanza para adquirir la alimentación necesaria, o sea, el plato de comida. Y esa situación es muy grave, otro tanto con la pobreza, que ya llega a un 35% en la ciudad. Es decir, que las políticas del gobierno macrista, que continúan ahora, el año pasado con la Reta, ahora con el primo de Macri, son políticas de exclusión hacia los sectores más humildes y vulnerables de la ciudad y de crecimiento de la pobreza. Entonces, esa denuncia para nosotros es crucial porque es un lado B, digamos, de los números del superávit fiscal, que a quién le importa si son a costa del desempleo, de la cierre de pymes, del aumento de la pobreza, etcétera. Entonces, bueno, desde el rol de Izquierda Socialista en la banca del Frente de Izquierda queremos poner estos números sobre la mesa, discutirlos, debatirlos, hacerlos responsables al gobierno porteño en este caso, y para que se conozcan estos números. Claro, Mercedes, haciéndolos conocer, por supuesto que es muy importante, ¿no? Pero ¿cuál es la posibilidad real de revertirlo? Porque, digamos, nosotros pensamos o vemos o accionamos desde hace muchísimos años ya con los gobiernos supuestamente progresistas y que eran benévolos para la gente y seguían pasando estas mismas cosas. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hace mucho que no se da eso, ¿no? Pero por ejemplo estamos hablando a nivel nacional también. ¿Cuáles son las posibilidades reales de discutir esto y poder cambiarlo? Porque al mismo tiempo vemos que, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires se está llenando de... me sale cárceles móvil, pero la palabra no es cárceles móvil, es esos contenedores que ponen como para poner gente presa a la gente, ¿no? O sea, y se arma mucho en seguridad porque es una cuestión que no se puede contener. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, en primer lugar, habría que revertir las políticas o las prioridades hacia dónde está apuntando actualmente las políticas públicas, porque hoy la Ciudad de Buenos Aires les da beneficios impositivos a las grandes empresas constructoras, por ejemplo, de la especulación inmobiliaria, como puede ser el grupo IRSA. Sí. Ahora, tenemos un problema habitacional, una falta de viviendas tremendas, que encima ahora se acrecentó con la desregulación de la ley de alquileres, ¿no? Claro. O sea que los alquileres aumentaron, entonces hay que revertir las prioridades, porque si vos gobernás en función de los mismos empresarios que se vienen enriqueciendo a costa primero de destruir el ecosistema, ¿no? Porque son las mismas empresas que construyen sobre los humedales de Puerto Madero, por ejemplo, o mismo que están metiendo torres en barrios que por ahí eran de casas más bajas y de repente cambia la fisonomía de un barrio, quitando espacios verdes, contaminación, etcétera,
Ahora, encima de esas construcciones que vos haces, son construcciones o viviendas en las que no va a vivir ninguna familia trabajadora, y está lleno de casas sin gente y gente que no tiene casa. Entonces, si vos transformás esa política hacia brindar una solución habitacional, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda proponemos alquileres accesibles, populares, créditos a tasa cero para la primera vivienda, para los trabajadores, para las trabajadoras, que las viviendas ociosas, por ejemplo, tengan un puesto progresivo, que realmente al propietario le cueste más, digamos, mantenerla vacía que ponerla en alquiler a un precio que esté regulado, que no sea esquilmar a las inquilinas y a los inquilinos. Es decir, el Frente de Izquierda tiene propuestas, por ejemplo, para tomar un solo punto de solución habitacional, que es lo opuesto a lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, claro, que no tiene una sola medida que vaya para solucionar los problemas habitacionales. Es más, están aumentando los desalojos. Ahora se viene una discusión en relación al código urbanístico, que Jorge Macri dice, bueno, escuché a los vecinos, porque obviamente hubo mucha resistencia en relación a cómo están cambiando los barrios y su fisonomía. Ahora dicen, bueno, nos vamos hacia el sur, es decir, van a habilitar todos los barrios sur, en la zona sur, digamos, de la ciudad, con torres de lujo para, de nuevo, o sea, que no viva ninguna familia trabajadora. O sea, siguen aumentando el negocio especulativo, inmobiliario, y no están dando soluciones habitacionales concretas, que es lo que necesitan las familias trabajadoras. Ahora, Mercedes, yo te escucho atentamente y nos alegra muchísimo que vos traigas estas aclaraciones, porque es lo que nosotros venimos hablando de muchísimos programas atrás y muchas veces, pero sí, digo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tanto este como el anterior de Larreta, no tienen ninguna intención de esto que nosotros estamos planteando y que vos estás diciendo que hay que hacer. Digo, ¿cómo paramos el desangrado de la gente? Porque ellos no lo van a hacer, y menos con un gobierno nacional como el de Javier Milei, que encuentran cierto respaldo también, ¿no? Porque por ahí antes podrían tener alguna controversia con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o con algún otro, digamos, que si bien no son la panacea, pero también podían contrarrestar algo ahí. Ahora, ellos, esto que nosotros planteamos y que vos estás hablando claramente, no tienen ninguna intención de hacerlo. ¿Cómo no, totalmente. Es que los gobiernos, sea el gobierno de la ciudad o sea el gobierno nacional, como bien vos lo mencionabas, no tienen ninguna intención desde el poder favorecer a los sectores más empobrecidos, a la clase trabajadora, a los sectores populares. Al revés, quieren seguir fomentando los negocios para los mismos empresarios de siempre. Ahora se viene el debate sobre el RIGI, ¿no?, que es un sistema por el cual se le da beneficios impositivos a las empresas, que se está tratando en todas las provincias. Luego de lo que fue la ley base, se viene esa discusión también en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que lo que podemos contrastar, que es lo que un poco estamos impulsando con Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, pero también junto a sindicatos combativos, es que no tenemos que dejar que ellos hagan lo que quieran, nos tenemos que organizar. Por supuesto, Izquierda Socialista pone a su disposición toda su estructura, digamos, política partidaria, pero también venimos de lanzar un proyecto que es sumamente auspicioso para la clase trabajadora, que es la agrupación amplia, que se llama A Luchar, donde centenares de delegados, delegadas, cuerpos de delegados, sindicatos combativos, nos reunimos justamente para pensar en el marco de la tregua que hoy está dando la CGT a nivel nacional y la CTA frente al avance, ¿no?, de las políticas antiderechos, de ajuste del gobierno nacional y por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias, tener una alternativa para poder brindarle a los trabajadores, a las trabajadoras, con este nuevo agrupamiento, luchar y construir democráticamente en los lugares de trabajo una respuesta a este feroz ajuste que no deja de ser terrible para el conjunto de la clase trabajadora. Claro. Y sí quiero señalar, como te decía recién, el rol que están jugando tanto la central, la CGT, como la CTA, que venían luego, o sea, en diciembre convocaron una movilización, convocaron 2 paros nacionales que fueron muy importantes para poner de nuevo en la calle el conjunto de la clase trabajadora, diciendo por acá no van a pasar. Ahora, después de que se aprobó la ley base, hicieron la plancha, entraron en una tregua, entonces estamos denunciando que
esa tregua se tiene que terminar y tienen que convocar a un plan de lucha, a un nuevo paro general para ponerle freno a este gobierno que es ultraderechista y que viene por todas las conquistas que el pueblo argentino le costó muchísimo. Aquí nadie nos ha regalado nada, cada uno de los derechos que tenemos conquistados fue con organización, con lucha. Entonces, tirar para atrás todo eso es la política del gobierno nacional. Por supuesto acompañan todos los aliados que firmaron el Pacto de Mayo y demás, y a las provincias también aplican el ajuste, ¿no? Porque hay un amparo más nacional y decir, bueno, ajustamos, entonces todas las provincias se ajustan. Ahora, tenemos que organizarnos y poder resistir. Entonces, ahí las centrales sindicales tienen un rol fundamental, que es la dirección del movimiento obrero. Entonces, nosotros estamos como, digamos, proponiendo, poniendo a disposición, nuestra reciente agrupación nacional, que está encabezada por el Pollo Sobrero, Mónica Flotauer, que son compañeros ferroviarios. Hoy Mónica es parte, digamos, de la bancada de Frente de Izquierda a nivel nacional. Ponemos a disposición la fuerza que tenemos para organizar un plan de lucha que se lo exigimos, por supuesto, a quienes tienen responsabilidad, que son las centrales sindicales. Si no nos defienden las centrales sindicales que se dicen ser de los trabajadores, ¿quién nos va a defender, no? Mercedes, te hago una pregunta que a mí siempre me ronda por la cabeza y que por ahí no nos vamos a correr del eje, porque en realidad estamos hablando de la clase trabajadora también y del rol y de lo que hay que defender. ¿No? Cuando muchas veces en las manifestaciones voy a hacer notas y hay una pregunta recurrente que es, digo, bueno, ¿cómo se resuelve la situación de los trabajadores? Y muchas de las respuestas coinciden en que el control de las empresas y el control del Estado tiene que estar en manos del trabajador y de las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, en la ilusión, uno se ilusiona con esa posibilidad, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Suponiendo que podríamos tener el control de ciertas empresas, que los trabajadores controlen. ¿Tenemos una clase trabajadora preparada para tal o cual fin? ¿O eso terminaría en la burocracia sindical a la que estamos acostumbrados? Bueno, sí, yo creo que sí, que no hay que perder la confianza en la clase obrera, en el movimiento obrero, que somos quienes hacemos andar el mundo en general y en particular todos los servicios que tenemos en nuestro país. O sea, quienes manejan los trenes, quienes limpian los andenes, quienes arreglan los trenes son personas, son laburantes que le ponen lo mejor que tienen, que es su cuerpo, su energía, su tiempo para hacer esos trenes. Incluso muchas veces cuando, los trenes, los subtes, los bondi, ¿no? O sea, para hablar solo del transporte público, ¿no? O sea, y que muchas veces los empresarios reciben subsidios millonarios por parte del Estado y no invierten en el servicio. Y cada tanto tenemos que ver, lamentablemente, accidentes que son evitables, y ni hablar como fue en su momento la masacre de Oz. Entonces, yo creo que lo primero que hay que como recordar es que actualmente los empresarios reciben un subsidio estatal que es tremendo, además de lo que ganan con las tarifas, ¿no? Con el cobro de los boletos. Ahora, no invierten, por lo tanto se cae la mentira de que lo privado es mejor, que eso es importante en este contexto donde se vuelve a discutir todo. O sea, es mentira que lo privado es mejor. Lo privado nos llevó, es corrupción, es coimas y es deterioro del servicio público, ¿no? Del servicio, digamos, de transporte. Ahora, sí es una discusión que nosotros queremos insistir en que tiene que ser estatizado nuevamente, es decir, digamos, los servicios en general, que tienen que ser estatizados y tienen que ser controlados por sus trabajos y organizaciones de usuarios, que son las únicas personas que están realmente interesadas en que ese servicio funcione, sea luz, sea gas, sea un transporte, ¿no? O sea, porque son las personas de carne y hueso que se toman el bondi para ir a laburar o calefaccionan su casa con el gas o con la luz, etc. Entonces, yo creo que sí se puede pensar otra manera de administrar y controlar sobre todo al Estado a través de organizaciones de usuarios, de usuarias y de trabajadores. Claro. Yo me guardo una preguntita para el final, pero quiero hacer partícipe a Claudio Gallo, que está al lado mío, que es el investigador y columnista del programa, que te quiere hacer algunas preguntas. Bueno. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, Mercedes, te saco un poco del tema inmobiliario y del tema
de las autopistas, etcétera. Y te quiero preguntar por qué hay en Cava un plan del macrismo para eliminar los centros culturales del programa cultural en barrios. ¿Y en qué estadio está esa lucha que dieron los trabajadores a principios de año contra el recorte de horas y contra los despidos masivos de docentes en el programa? ¿Tenés alguna idea de eso? Sí, yo creo que hay que enmarcarlo como recién comentábamos, ¿no? O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprovechó que el gobierno nacional, con Milei en la cabeza, le da un paraguas para recortar, ajustar, despedir, cerrar dependencias, etcétera, ¿no? Entonces, amparándose como en ese clima de época, el gobierno de la ciudad arrancó con despidos en el Ministerio de Educación, el cierre de programas. Entonces, es una política que se sigue llevando adelante y que no nos queda otra que resistir, de contarla, de socializarla y pelear para revertirla, o sea, devolver los puestos de trabajo, que los programas sigan funcionando, porque yo creo que hay algo que es muy interesante destacar y que tiene que ver con la crueldad con la que se manejan los que están en el poder y la insensibilidad, que tienen un criterio en el cual los sectores populares, la clase trabajadora no puede acceder a la cultura, a un buen servicio, o sea, la tienen que pasar mal porque le pago poco, mal porque le aumento todos los impuestos, entonces no le alcanza la guita y encima lo poco que había gratuito como despartimiento cultural se lo quita. Entonces es muy grave, no solo digamos en las consecuencias económicas, sino también las consecuencias más sociales, de recorte, de ajuste, y que tiene que ver con esto, o sea, que tienen unas políticas que son dirigidas incluso con su propio discurso de la vas a pasar mal, vos laburante no vas a poder comer, no vas a pagar tus servicios, no vas a poder salir a reclamar porque tenemos te vamos a echar, si no. Y ese es un debate que está muy presente, y aprovecho para denunciar lo que pasa a nivel educativo. Porque a nivel nacional, ustedes ya sabrán, se aprobó la semana pasada un proyecto de ley que es nombrar a la educación como un servicio esencial. Son palabras bonitas, porque cualquier persona de pie va a decir, claro, ¿cómo no va a ser un servicio esencial? Yo quiero que estén los chicos en la escuela, ¿no? Que escuelas en condiciones, enseñanzas de calidad, etcétera, etcétera. Ahora, la trampa que tiene este proyecto es que en realidad es para que no se haga más huelga. Es decir, cuando las docentes y los docentes paran por su salario, por las condiciones laborales, o mismo porque las condiciones en las que dan clases no son condiciones saludables ni para los chicos ni para las maestras, ¿no? Entonces, con este proyecto se, elimina el derecho a huelga. Por supuesto es inconstitucional, porque el derecho a huelga es el derecho a nuestro reclamo, que es uno de los primeros derechos que tiene marco constitucional. Ahora, lamentablemente ese proyecto está siendo avalado por distintas fuerzas políticas, lo cual es un problemón. Entonces, quienes están defendiendo las escuelas públicas o los programas que en las escuelas se realizan, sean culturales o sean de jugotecas, etcétera, son los docentes, son la comunidad educativa en su conjunto, que sienten esa escuela propia, van sus hijos, ¿cómo no van a querer que estén mejor? Entonces, también hay algo ahí ligado a el cierre de programas y también de ataque a las condiciones de los laburantes, en este caso de las maestras, y que no puedan reclamar. Claro. Porque bien. Ese es el kit de la cuestión. Bien, Mercedes, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. Bueno. Pero nobleza obliga y, bueno, hay que hacerla. A mí me da la impresión, quizás es una impresión muy particular, solamente mía, o quizás estoy un poco loco y veo cosas que no existen, pero a mí me da la impresión de que hay una derecha y una ultraderecha en Argentina que grita, capitalismo o muerte, ¿no? Neoliberalismo o muerte, explotación o muerte. Pero del otro lado, no veo
una izquierda, y te digo una izquierda en general, ¿no? Más allá del FIT y más allá de la izquierda socialista, toda la izquierda, que grite socialismo o muerte. Me da la impresión que la palabra socialismo, como algunas otras palabras, está medio borrada del diccionario de la izquierda. ¿Vos cómo lo ves ese tema? Sí, yo creo que ahí hay está bueno, la pregunta más que incómoda me parece que es súper necesaria, porque del socialismo se habla poco y mal, podemos decir, ¿no? Porque el primero que habla de socialismo es Milei, que en su propia campaña electoral el año pasado le decía socialistas a la reta, ¿no? Claro. De ahí todo hacia la izquierda, todo lo que se imagine. Y por otro lado tenemos a la ultraderecha diciendo estos socialistas, zurdos empobrecedores y qué sé yo, y un abanico amplio. Ahora, pero también tenés del otro lado un sector que también, reivindicando el socialismo, pero que en sus países aplican un falso socialismo, porque no tiene nada de socialismo, como es en Venezuela, que acabamos de ver medio en vivo y en directo cómo Maduro se autoproclamó como el presidente nuevamente sin mostrar ningún acta. La gente sale a la calle para expresar y para que se cumpla la voluntad popular, y responde con una represión tremenda, y donde hoy hay más de 2.000 personas detenidas, que están en condiciones terribles de detención, a quienes se le aplica digamos el hecho o el delito del terrorismo, ¿no? Claro. Entonces hay un abanico de posibilidades. Con la palabra socialista hay una forma, no sé si conocen algo de lingüística, ¿no? Pero es lo que es el significado y el significante. El significado, o sea, es un significante vacío, el significado lo llevas con cualquier cosa, y eso pasa con el socialismo. Entonces, yo creo que sí, tenemos una responsabilidad desde la izquierda revolucionaria, sobre todo de quienes sí nos reivindicamos socialistas, de poner en discusión que socialismo no es Venezuela, que socialismo no es Cuba, y que el socialismo solo se puede llevar adelante con un gobierno de la clase trabajadora, de los sectores populares, y con democracia obrera. Yo creo que eso es muy importante, porque si no, nos queda la palabra socialismo solamente dicha por estos representantes que de manera engañosa tergiversan la palabra socialista. Mercedes, un gobierno socialista estatizaría a IRSA y metería en cana a Eduardo Elstein. Sí, seguramente, pero lo más importante es que la planificación de la economía va a ser sobre la base de, digamos, esta democracia obrera y popular, donde vamos a poder definir colectivamente cuáles son las prioridades. Claramente no va a haber una prioridad en seguir construyendo, por ejemplo, torres de lujo donde no vive nadie, y menos sobre humedales, ¿no? O sea, el tema de la planificación de la economía es central, porque tiene que ser al servicio de los sectores populares, de la clase trabajadora, y no como es ahora en función de un rico, dos ricos, tres ricos que deciden todo a costa de contaminar cada vez más el planeta y destruir el agua potable que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez vivimos en peores condiciones. ¿Y qué tendríamos que hacer? La pobreza, sí. No, perdóname, continúa. No, es lo que aumenta no es la calidad de vida. A nivel mundial, digo, Argentina no escapa a los datos internacionales, lo que aumenta es la pobreza, lo que aumenta es la contaminación, lo que aumenta son los refugiados o migrantes que tienen que irse de sus territorios porque en esos lugares ya no se puede vivir más. Es decir, no estamos evolucionando a nivel planetario, donde lo que priman son todos gobiernos capitalistas, todos. Entonces, más bien hay que revertir esa situación y decir, no, el capitalismo no funcionó, evidentemente, porque estamos en peores condiciones que hace 100 años atrás. Entonces hay que buscar una manera distinta de organizar la economía a escala planetaria, y que tiene que ser socialista, es decir, planificar la economía en función de los intereses de las mayorías. Mercedes, en esa planificación de la economía, y volviendo un poco al tema urbanístico que dio origen a esta nota,
¿Qué tenemos que hacer con los country y qué tenemos que hacer con Puerto Madero? Bueno, en primer lugar hay que garantizar que todas las personas puedan vivir en condiciones, digamos, dignas, ¿no? O sea, no tiene que haber más gente viviendo en la calle, sin dudas, ni en viviendas con peligro de derrumbe, ¿no? Entonces, si vos haces un censo y ves la cantidad de casas vacías, bueno, ahí tenemos un primer punto donde ir a poner el foco de a dónde pueden ir a vivir las personas que no tienen casa. Pero antes que eso, incluso tenés la posibilidad de hacer obras, barrios populares, donde podamos vivir en condiciones dignas, ¿no? O sea, sí, no arranquemos por qué pasa en Nordelta, qué pasa, porque lo primero es que con lo que hay se puede organizar de una manera coherente, lógica, donde no haya... Y yo te digo una cosa, hoy, digo, por puesto de la coherencia que falta justamente en los gobiernos y que tiene que ver con el problema habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Yo acabo de estar en una actividad esta mañana organizada por algunos referentes, el de la Comuna 15, ¿no? El barrio de Almagro. La calle Pringles 340-342. Es una casona antigua, que fue donada por el artista Sibori al gobierno de la ciudad, o sea, la ciudad de Buenos Aires. Esa casa estuvieron mujeres habitándolas, conteniendo sus hijos. El año pasado el gobierno de la ciudad las desalojó de una manera muy bruta, con la promesa de que en esa casa iban a poner un lugar para atender a mujeres víctimas de violencia. Esa promesa fue incumplida, jamás, digamos, asomó nada. Y la ciudad de Buenos Aires no solo no cumplió esa promesa de hacer un centro de atención para las víctimas, sino que llamó a subasta de ese edificio, de esa casona. Subasta para que venga un privado que la compre y hacer otra cosa. Pero no solo que la subasta fracasó, gracias incluso a que los vecinos se están movilizando y demás, sino que los vecinos se organizaron para justamente, porque esa casa es linda con un jardín de infantes, ¿no? Con una escuela infantil. Y los vecinos dicen, bueno, si acá en este barrio lo que faltan son vacantes para niñas y niños en los jardines justamente, sí. Como está pegadita, ¿por qué no hacemos una ampliación de este jardín que ya existe y hacemos más salas para que entre más? Una solución que es lógica, coherente y pensada por los vecinos y las vecinas que están en el lugar y que saben lo que efectivamente necesita el barrio. ¿Podés creer que, o sea, nadie del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó nota de esa propuesta, que es una propuesta coherente? Es más, quieren volver a subastarlo, o sea, porque no les importa las necesidades, y sí, ¿no? Las necesidades del pueblo trabajador. Solo les importa hacer dinero. Entonces están haciendo algo que es ilegal, porque las donaciones que van al gobierno de la ciudad y los inmuebles tienen que ser utilizados para actividades sociales, culturales, etcétera. O sea, están incumpliendo eso, la quieren rematar, subastar, para que venga un dueño privado y ahí haga lo que se le antoje. Entonces, estamos ante un gobierno, ahora acá en la ciudad, pero también que es totalmente irracional. Entonces, tiene que primar la cordura para las políticas públicas y eso va a venir solamente de la mano de los laburantes. O sea, no puede venir más de los empresarios, los amigos de los empresarios que están en el poder, porque son esta manga de irracionales, ¿no? Que están llevando esta ciudad, que es una ciudad cada vez más invivible. ¿Son irracionales o son perversos? Perversos también. Irracionales porque, digo, 2 más 2 es 4, o sea, se necesita un jardín cuando un jardín, pero como además de ser que son perversos, no quieren solucionar el problema de las vacantes en los jardines o en las escuelas públicas de la ciudad, porque hacen, favorecen el negocio privado de la escuela privada. Entonces, esos entongados que ellos tienen y que quieren seguir favoreciendo es lo que nosotros desde la izquierda socialista, el Frente de Izquierda, venimos cuestionando y venimos justamente planteando propuestas para revertir. Mercedes, hablaste de coherencia y con esto vamos a ir, me quedan un par de preguntitas más y te agradecemos muchísimo, llevamos media hora de nota, nosotros estamos muy cómodos, imaginamos que vos también, pero también tendrás que trabajar y te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos diste. Hablaste de coherencia y algo que me viene dando vueltas desde hace mucho tiempo es tratar de entender
¿Cómo puede ser que en una población como la nuestra, en un pueblo como el nuestro, donde hay muchísima gente que pasa necesidades y que de repente hay muchísima gente también que decide a pelear por sus derechos, lo vemos en el movimiento piquetero o en mucha gente que decide salir a la calle, los jubilados que se están organizando, o sea, salen a pelear por sus derechos? En algún momento aparece un personaje como el presidente que tenemos y en poco tiempo tiene un nivel de aceptación por gran parte de la población y termina siendo presidente. Y cómo el trabajo que de alguna manera se viene haciendo desde izquierda socialista, desde todas las organizaciones sociales de izquierda, de toda la gente que viene arriando de alguna manera la necesidad para exponerla y que sea vista, no logran tener, por ejemplo, los candidatos de izquierda nunca superan el 5% en las elecciones. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo ves vos? Yo no, hay algo que no me puedo explicar y te lo pregunto a vos que estás en una banca de diputada, que ya fuiste diputada también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. O sea que venís con un bagaje, un trabajo desde lo parlamentario de hace muchísimo tiempo. ¿Cómo entendemos eso? Sí, yo creo que está buena la pregunta y son múltiples causas, como siempre, no hay una sola respuesta. Yo creo que en primer lugar hay que denunciar que llegamos hasta acá con un gobierno de ultraderecha sumamente reaccionario que vino, digamos, a romper de alguna manera todos los pactos que habíamos construido de por lo menos garantizar las libertades democráticas, o sea, si necesitas reclamar, puedes salir, peticionar, o sea, es un derecho básico. Y todo eso hoy está puesto en duda y con un peligro muy grave. No nos olvidemos que cuando se votó la ley de bases, con razias policiales y con represión, hubo más de 30 personas detenidas. Con la unidad logramos demostrar que eran causas justas, logramos que se liberara la mayoría, pero quedan aún 2 personas detenidas. Que bueno, Daniela y Roberto, que seguimos peleando para que las liberen, ¿no? Entonces, llegar a este momento que es muy duro, muy difícil, yo creo que hay que marcar y señalar que hay una responsabilidad política del gobierno anterior. Que en el 2019, cuando pedían el voto para sacar a la derecha, para que no gane la derecha y no sé y por la ladera llena, y un montón de otras promesas de campañas que en el 2019 todo el peronismo en su conjunto, con todas sus variantes, se unificaron y se presentaron y ganaron. Ahora, 4 años después no cumplieron absolutamente nada de lo que prometieron. Entonces, está bien que la gente se enoje y diga estos ya no los voto más. Ahora, el problema es que la variante que se vino de ultraderecha, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo peor. Y estamos ante esta situación. Entonces, hay una responsabilidad política del gobierno anterior, sin duda, en que hoy sea Milei el jefe de Estado, ¿no? El presidente de nuestro país. Ahora, es verdad que todas las variantes patronales, por decirlo de alguna manera, todos los espacios políticos que no quieren alterar el orden ni hacer cambios sustanciales en la sociedad, en la forma, digamos, ya estábamos hablando de los servicios que se estatizan con control, bueno, todos los que no quieren eso, tienen muchísima más publicidad, prensa y guita por parte de los empresarios amigos que son los dueños de estas privatizaciones, que hacen que tengan una campaña infinitamente de mayor alcance que, por ejemplo, el Frente de Izquierda. Pero, y esto es muy importante, cuando hay igualdad de condiciones, por ejemplo, en el debate presidencial del año pasado, yo creo que no hubo dudas de que la candidata Miriam Bregman, que en ese momento era la candidata a presidenta del Frente de Izquierda, fue superior a los otros 4 participantes. Y eso, muestra de alguna manera que la izquierda, cuando está en condiciones de igualdad, digamos, debatiendo ideas, tenemos la capacidad de demostrar que nuestras ideas no solo que son posibles, sino que son necesarias. Eso está claro, Mercedes, porque con las personas que hablamos, digamos, nosotros entrevistamos a mucha gente, pero incluso en lo cotidiano hablar, todos coinciden en que la propuesta de la izquierda, de Miriam Bregman, era por lo menos la más sensata, ¿no? La más acorde a las necesidades de un pueblo como el nuestro. Ahora, después la gente decide votar otra cosa. Y entonces ahí es donde yo te pregunto,
si hay un error, si es que lo hay, y lo vemos o no lo vemos, o qué pasa con la gente, porque si vos tenés claramente que en un debate presidencial la persona que te está diciendo lo más sensato y no la votás, hay un descreimiento hacia lo que puede ser socialismo, comunismo, como lo quieran llamar, izquierda, porque a veces ni siquiera se llega a eso, que la gente termina eligiendo otra cosa. Claro, porque hay una campaña de demonización de la izquierda en su conjunto, de los luchadores y de las luchadoras sociales, que es muy grave y que es exigente sin duda, porque entonces la izquierda, que los que cortan caballos, la izquierda quién es, no, ¿viste? Los que te quieren sacar tu casa, y todo eso Sí. es mentira. Claro, claro. Sí, Pero hay además, hay una campaña ahí medio de demonización de la izquierda que es histórica, no es nueva, pero también es verdad que, y volviendo a esto del socialismo, que los gobiernos que se dicen de izquierda, que falsamente se dicen socialistas, en sus propios países tienen el 20% de su población que se tuvo que ir exiliada, claro, porque no podía seguir viviendo ahí. Donde un país como Venezuela, que tiene recursos naturales, petróleo, que es muy codiciado a nivel, que no puede resolver cuestiones básicas como el agua para los habitantes de Caracas, o claro, que el salario promedio sea de $4. Entonces hay tanta confusión en la cabeza que claro, yo eso no lo quiero, entonces A más B, pero nunca la culpa la tiene la gente, digamos, que va a votar, de a pie, que hace lo que puede con su vida, con los bajos salarios, etcétera. Sí tienen responsabilidad política estos gobiernos, o del falso socialismo, o los que se dicen de izquierda, claro, pero terminan haciendo los mismos negociados que los que venían antes. Entonces, como pasó con el peronismo, o sea, distribuyeron todo, pidieron a las feministas, le dijeron no hablen más de aborto porque falta voto, pusieron a Mansur, que en Tucumán es el que prohibía los abortos que eran legales para las niñas que fueron violadas. Lo pone Fernández diciendo terminó el patriarcado y qué sé yo, y ahora saltó toda la denuncia que tiene por violencia de género. Es tremendo lo que nos pasa, es tremendo. Claro, porque entonces el peronismo, que se plantea como el gran salvador, el que votame a mí porque te voy a resolver todos los problemas, la experiencia de 4 años es que estás peor. Claro. Entonces, claro, no quieres saber más nada con esa gente. Entonces, tenemos un doble desafío desde la izquierda, sin duda, todo lo que sea. A mí me gusta cuando te dan consejos, ¿no? De tipo, bueno, ustedes tendrían que decir las cosas. Todos los consejos son bienvenidos porque hay que mejorar la comunicación, sin duda. Pero sí tenemos un gran desafío, que es revertir todas las el mal uso que se está haciendo de la palabra socialismo o de la izquierda en general, y eso no nos queda otra que ser pacientes y poder demostrar quiénes realmente somos. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo todo lo que tiene que ver con las dietas de los senadores, que el aumento, los diputados, etcétera. Por ejemplo, el Frente de Izquierda, que ya hace más de 12 años que está, el Frente de Izquierda, que se juntó, digamos, que nucleó a los partidos de izquierda que querían juntarse y armar la unidad, desde aquella primera banca que ganamos en la provincia de Neuquén hasta esta parte, o sea, bancas en las provincias y en el Congreso, todos los diputados y diputadas del Frente de Izquierda ganan lo mismo que una maestra de escuela, y el resto de la dieta son aportes solidarios a las luchas. Claro, ¿no? Eso no se conoce, pero no importa si se conozcan los términos, pero tiene que ver con una forma de hacer políticas que va de la mano, por ejemplo, la rotación de las bancas. Ningún diputado o diputada del Frente de Izquierda es dueño de una banca, por eso hay rotación de los 4 partidos. Está bien, o sea, está bien. Y eso está bueno porque es una forma de mostrar que hacemos políticas distintas y que cuando terminamos de cumplir el mandato para el que fuimos votados, volvemos a trabajar. Está bien, eso, pero por ejemplo, Mercedes, eso es consecuencia del pensamiento y es lo que nos falta
o le falta a la mayoría de los políticos y a mucha gente de la población en general la consecuencia del pensamiento, ¿no? Digamos, si pienso y digo una cosa, tengo que actuar como pienso y como digo. Y ustedes lo hacen y eso está muy bien. Ahora, la pregunta del millón y la que a mí me surge como ciudadano y como si se quiere, no sé, un periodista, me pueden decir periodista de izquierda o hombre de izquierda, lo que sea. La pregunta del millón es si a través de las bancas y a través de tener gente en el Parlamento vamos a modificar todas estas cosas o no las vamos a modificar. Porque la historia muestra que pasan los años y como vos decías antes, hace 100 años y estamos cada vez peor en los últimos 100 años. Y hubo un montón de legisladores de izquierda, un montón de diputados de izquierda, montones de propuestas, pero la cosa no se revierte. No, yo creo que tener bancas de la izquierda es muy importante porque somos los únicos que denunciamos lo que nadie quiere denunciar y lo que pasa ahí adentro a puertas cerradas. Sí. ¿No? Siempre las leyes que son más, digamos, las que van a involucrar o castigar más a los y las trabajadoras, la izquierda las denuncia. Entonces, es una forma de tener como una especie de amplificador, ¿no? Ahora, con eso solo, por supuesto, no alcanza. Por eso nuestro planteo no se queda solo en muchas bancas. No, o sea, nuestro planteo sincero y honesto, y que tardará más, tardará menos, no importa, pero la única posibilidad que tenemos de revertir esto es que el gobierno sea de las y de los trabajadores. No puede ser de quienes están del lado de los empresarios, de los saqueadores, ¿no? O sea, es que eso ya se probó en todas sus variantes. Variante más de centroling, variante más de derecha, ahora con la ultraderecha, o sea, y todo se probó y fracasó. Entonces, claro, lo único que no probamos hasta ahora en Argentina es que gobernemos las trabajadoras y los trabajadores. Y tenemos que apostar a que eso ocurra, porque esa va a ser la manera que tenemos de demostrar que así como hacemos mover la economía del mundo y hacemos todas las cosas que se ocurren alrededor nuestro, las hicieron manos de trabajadoras y de trabajadores, o las pensaron mentes de trabajadoras y trabajadores. Bueno, ¿cómo no vamos a poder conducir un país? ¿Me explico? Porque te quieren hacer creer que por ser trabajador vos no podés hacer política o no podés gobernar un país. Y es todo lo opuesto. Los que no pueden son ellos, porque ya intentaron y fracasaron. Entonces es un desafío mayor, digamos, revertir todos estos mitos que hay alrededor del no se puede, o estas ideologías que se crean alrededor de la izquierda es violenta y qué sé yo, para bajar un poco y decir las cosas son más simples. Claro, muchísimas gracias, Mercedes, por estos minutos que nos diste, que son un montón. Te agradecemos desde el alma y el corazón, y en cualquier otro momento te molestamos para seguir denunciando y diciendo cosas que tienen que saberse. Bueno, cómo no, para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estuvimos hablando con la diputada de la ciudad de Buenos Aires, Mercedes Trimarchi, que también es de Izquierda Socialista, FIT Unidad.